Soy Pocho Salcedo y doy la bienvenida a nuestra audiencia en América Latina y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y Hawái. Una vez más, los invito desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Hoy nos adentramos profundamente en la intricada y a veces tumultuosa encrucijada de la política, la moral y la ética. En un mundo donde las decisiones tomadas en los ámbitos políticos pueden tener efectos profundos en nuestras vidas, comprender las implicaciones éticas y morales de estas decisiones se vuelve crucial. Hemos invitado a un verdadero experto en el tema a navegar con nosotros por estas aguas inquietas. Profesor Mike Blake, filósofo político, bienvenido al ADN de las noticias. Gracias por invitarme. Michael Blake es profesor de filosofía, políticas públicas y gobernanza en la Universidad de Washington. Hasta 2016 fue director del programa sobre valores en la sociedad de la Universidad de Washington. Recibió su licenciatura en filosofía y economía de la Universidad de Toronto y un doctorado de la Universidad de Stanford. Es profesor para el Departamento de Filosofía y la Escuela de Asuntos Públicos Daniel J. Evans. Bueno, y comenzamos con lo básico. ¿Puede explicar la relación entre política, moral y ética? ¿Cómo interactúan e influyen entre sí? Creo que eso tiene dos respuestas. Una de ellas es que a menudo nos quejamos de que no interactúan entre sí lo suficiente como para que a menudo la política sea algo amoral o a veces incluso inmoral. Los políticos solo están interesados en su propio beneficio y demás. Pero la otra respuesta, que creo que es quizás mejor, es que el único propósito de la política es, en última instancia, ético. Si uno piensa que el gobierno tiene estos enormes poderes de violencia que podrían meter a la gente en la cárcel, puede enviarlos a la guerra. Tiene enormes recursos para hacer cosas buenas o malas. Luego, tenemos que encontrar algunas razones por las que está haciendo lo que está haciendo, y a menudo estas se reducen a razones de ética, que es cuidar de los vulnerables, tratando de proporcionar a las personas lo que creemos que tienen derecho, defender los derechos humanos. Y todo esto al final son declaraciones sobre ética a lo que nos debemos como seres humanos. Muchos sostienen que la política por naturaleza es un accionar pragmático, mientras que la moral y la ética tienen que ver con ideales. ¿Cómo ve la relación entre estos conceptos? ¿Pueden coexistir armoniosamente? Creo que pueden coexistir. No estoy seguro de que siempre sea armonioso, porque a pesar de que a menudo decimos que la política se trata de pragmatismo, de hacer que las cosas se hagan, todavía está la cuestión básica de lo que un gobierno se supone debería estar haciendo. Incluso si nunca nos acercamos a un ideal, sigue siendo importante saber cuál es el ideal para que podamos averiguar qué tipo de cosas queremos que nuestros gobiernos intenten lograr. Una analogía que he escuchado es que la filosofía que usamos es como una brújula. Nos dice dónde está el verdadero norte o dónde está lo que se supone que debemos buscar. No nos dice nada sobre cómo llegar allí, y allí es donde entran todos los pragmatismos. Pero, por supuesto, puede haber conflictos entre hacer las cosas y entender qué es lo correcto. Pero si no tuviéramos algún sentido de lo que es lo correcto, ni siquiera está claro por qué nos importaría tanto lo que hacen los políticos y lo que dicen. Históricamente, los líderes han utilizado razones morales para justificar ciertas acciones políticas. ¿Cómo podemos discernir entre liderazgo moral y posturas o manipulaciones políticas? Esta es una pregunta extremadamente buena, y la respuesta, creo, es que nadie puede realmente dar con una prueba sólida de antemano para averiguar cuándo los políticos mienten o utilizan razones éticas por interés propio o por alguna otra razón moralmente inadecuada. Al final, creo que hay que basarse en ciertas nociones, en última instancia, de sentido común. Y una de ellas, creo, es averiguar si la gente está siendo coherente en su uso de las razones éticas. Así, a veces, cuando la gente dice, defenderé los derechos humanos a ultranza, pero solo de la gente que me cae bien, o cuidaré de los pobres, pero solo de la raza que me parece superior.
Estas personas utilizan razones éticas, pero la forma en la que las utilizan es más bien un escudo para el egoísmo o el interés propio. Pero creo que has dado con un problema real. A menudo tenemos que tener mucho cuidado antes de decir que, porque alguien está utilizando razones que parecen razones éticas, se están comportando de una manera ética. Está instituido en política que para construir coaliciones y llegar a acuerdos en sociedades llenas de transacciones morales, debemos esperar engaños sobre lo que el político está realmente planeando y por qué. Por ejemplo, durante su campaña presidencial, el presidente Roosevelt dijo que Estados Unidos no participaría en la Segunda Guerra Mundial. Aún así, él estaba detrás de escena, trabajando duro para lograrlo. Como ciudadano, ¿cómo dijera eso? Esa es, de nuevo, una de las cuestiones que plantean un cierto problema, porque tienes toda la razón en que cualquier político que diga nunca mentiré es probablemente un mal político, entendiendo en el sentido normal de hacer coaliciones, conseguir acuerdos y lograr cosas. Pero entonces se plantea la cuestión de por qué se produce el engaño. En el caso de FDR, Franklin Delano Roosevelt y su engaño, pensaba que los nazis eran una amenaza existencial para la democracia liberal y los derechos humanos. Así que pensó que después de los hechos, la gente, cuando viera lo que el partido nazi estaba haciendo, diría que se alegraba de haber sido engañada. Y hay casos en tiempos de guerra en los que no queremos admitir la inteligencia que tenemos. No queremos reconocer hacia dónde se dirigen nuestras tropas. Tenemos que usar el engaño, pero la gente lo consiente en cierto modo. Dicen que no tienen que ser totalmente honestos conmigo. Que lo digan antes o después es otro factor interesante, pero para mí lo esencial es si la gente acepta que a veces se le engañe para conseguir se haga algo. Y cuando la respuesta es afirmativa, el engaño no parece tan problemático desde el punto de vista ético como en otros casos. Al menos ahí es donde acabo yo. Gracias. Entonces, la política no se trata de asuntos en blanco y negro, sino de asuntos bastante grises. Creo que hay algunos problemas en blanco y negro, pero hay otros casos en los que ambas partes en una disputa tienen algo que no es una locura para agregar a la conversación, y también puede que haya que hacer cosas que a uno le parezcan mal para conseguir lo que a la larga es bueno. Desde luego, siempre hay tonos grises en cuanto a la forma de lograr tus objetivos. Pero, por otro lado, hay algunas cosas que dan ganas de decir. Si esto no es malo, ¿para qué hacemos este ritual de gobierno? Abraham Lincoln dijo, si la esclavitud no es una cosa mala, entonces, ¿por qué siquiera tenemos estas palabras cosa mala? Si la esclavitud no es mala, entonces nada es malo. Y ahí la única cuestión es cómo se logra el objetivo. No es que haya matices de gris sobre si el objetivo se persigue correctamente. Gracias, profesor Blake. En la era actual de sobrecarga de información, ¿cómo cree que los medios influyen en nuestra percepción de lo que es moral y ético en la política? Cada vez me preocupan más los medios de comunicación por razones que no son muy desconocidas para cualquiera que trabaje en ellos o los consuma. Y es el fenómeno de que los medios no te desafían lo suficiente, al menos la mayoría de las formas de presentación de los medios. Esencialmente te dicen que ya tienes la razón. Así que si nos fijamos en Fox News o MSNBC, las personas que los consumen ya creen que todo podría explicarse por lo que ellos creen, por lo que pueden consumir los medios de comunicación que les dicen que los republicanos son demonios o los demócratas son demonios y nunca tienen que enfrentarse realmente a la posibilidad de que el otro lado tenga razón. Es un entorno mediático muy diferente y, por supuesto, las redes sociales empeoran mucho las cosas. Creo que muchas personas que trabajan en los medios de comunicación se esfuerzan por contrarrestar esta tendencia, creando conversaciones en las que se tenga la oportunidad de escuchar realmente a la otra parte y no simplemente de burlarse de ella. Pero hay que tener en cuenta que en mi país Fox News y Tucker Carlson y todas estas otras figuras solo existen realmente para decirle a la gente que sus prejuicios actuales son correctos, que lo que ellos piensan que es correcto y que hay que reírse de la otra parte en lugar de escucharla. Así que creo que los medios de comunicación tienen la obligación, que a menudo no cumplen, de crear la posibilidad de escuchar realmente a la otra parte.
Sí, gracias. Es un concepto duro sobre los medios de comunicación. No hace mucho, usted escribió también este artículo muy interesante sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de descongelar $6.000 millones a cambio de 6 ciudadanos estadounidenses retenidos como rehenes por Irán. Este país ha sido hostil a Estados Unidos y ha buscado activamente socavar los intereses estadounidenses durante casi 50 años. Aunque las familias y otros estadounidenses están contentos, muchos otros se preguntan si fue una acción justificable. Desde la perspectiva moral y ética, ¿cuáles son sus comentarios? Desgraciadamente se trata de una pregunta de gran envergadura porque ni siquiera el documento al que hace referencia llega a una conclusión única sobre lo que debería hacerse en todos estos casos. La respuesta sencilla, por lo que veo, es que no importa lo que hagas, corres un enorme riesgo moral de hacer algo malo. No rescatar al rehén en estos casos es, en última instancia, dejar que personas a los que podrías ayudar sufran enormes dolores, incluso la muerte, en un país que les está encarcelando injustamente. Parece una abdicación de la obligación de un gobierno. Su primera obligación es velar por los derechos humanos de sus ciudadanos, pero la decisión de rescatar a los rehenes de esta manera también entraña un enorme riesgo, y es que acabas de permitir que $6.000 millones vayan a parar a un país que trata bastante mal a su propia gente y que trabaja en contra de los intereses de Estados Unidos en diversos frentes. Y también has creado una circunstancia en la que es más probable que se tomen futuros rehenes ahora que Irán confía en que es rentable. Así que lo más lamentable que acabaría diciendo es que no hay una respuesta sólida sobre lo que deberías hacer, excepto quizá que deberías buscar formas, si es posible, de evitar que te encuentres en esta circunstancia en primer lugar. Pero para mí es muy fácil decirlo, soy filósofo, no político. Saber cómo prevenir realmente futuras tomas de rehenes es probablemente una tarea para gente que sabe mucho más de política que yo. Entramos a una corta pausa y volvemos con más sobre política, moral y ética. Y retornamos con el profesor Michael Blake. Él está en Seattle, estado de Washington. Profesor Blake, en este país estamos en una campaña presidencial y tenemos cierta tolerancia hacia las mentiras aparentes. En nuestro caso, en el pasado escuchamos que México pagaría un inmenso y costoso muro en la frontera. Sin embargo, mucha gente apoyó la política y nunca esperó que México pagara por la construcción de este muro. Entonces, como ciudadanos, entendemos que lo que se dice es posiblemente una mentira. ¿Estamos de acuerdo con eso? Desgraciadamente, creo que ahora la respuesta es mayoritariamente sí. Se trata de una especie de versión empeorada de un viejo problema de la democracia. Cómo elegir a personas de las que se puede predecir que van a hacer lo correcto en una serie de circunstancias. Y a menudo, cuando hacen promesas electorales, no es tanto para decir lo que van a hacer, porque, por supuesto, eso tiene una enorme cantidad de limitaciones. Es para explicar cómo ven el mundo y a la gente a la que realmente le gusta la idea de que México construya el muro, lo que parecería querer ver a un Estados Unidos adversario, hostil, dominante, que estaba enfadado con otros agentes mundiales, etc. Y eso fue suficiente para que la gente votara a Donald Trump, al menos una gran parte. En realidad creo que es un problema porque cuanto más se desvían los territorios de la campaña del reino de lo posible, menos entenderemos realmente lo que la gente va a hacer, lo que se compromete a hacer. Y aunque creo que todos los implicados sabían que México era un país soberano, no era tributable, no podrías obligar a otro país a darte dinero. Cuanto más tengamos ese tipo de promesas, más entraremos en un terreno en el que la gente se sentirá atraída por lo que quiere oír, no por lo que realmente podría ocurrir. Así
Lo estamos viendo ahora incluso con otros candidatos como Vivek Ramaswamy, diciendo que quiere deportar a ciudadanos cuando son hijos de inmigrantes indocumentados. No se puede hacer eso, es imposible según la Constitución, pero él dice que va a hacerlo de todos modos y eso va a ser popular porque aunque no dice nada sobre lo que va a pasar, dice mucho sobre quién es él. Así que cada vez más, creo que así es como funcionan las promesas de campaña. Proporcionan pruebas de lo que alguien es, no de lo que hará. Gracias, profesor Blake. ¿Hubo costos morales significativos al permanecer en Afganistán o retirarse de ese país? ¿Cuál es su valoración ética de la retirada de las tropas estadounidenses después de 20 años y unos $180 millones? ¿Cómo fue nuestra salida de ese país? ¿Teníamos derecho de estar allí en primer lugar? Desafortunadamente, por lo que veo, no hay ni una sola pregunta sobre Afganistán. En realidad hay un montón de ellas. Una de ellas es, ¿hicimos bien en involucrarnos en Afganistán? Otra es, ¿hicimos bien en dejar Afganistán? Y una tercera es, ¿lo hicimos de la manera correcta cuando salimos de Afganistán? Y creo que la respuesta más clara es probablemente la última. No creo que nos fuéramos bien, porque la medida en que creamos un vacío de poder dejó allí mucho material que puede ser utilizado por agentes malignos en la región. Todo esto sugiere que lo hicimos de forma precipitada y no terriblemente eficaz. Pero en cuanto a si hicimos bien en marcharnos, hay una preocupación y es que Afganistán no ha tenido en realidad ni un solo día de paz desde 1971. Hace 20 años pensamos muy ingenuamente que podíamos entrar y hacer un país. Y eso hablaba de nuestra arrogancia, de nuestra falta de atención a la historia. Habla de muchas cosas. Pero creo que lo que hizo la administración Biden fue reconocer que no iban a ser capaces de hacer el trabajo que pretendíamos hacer y que era mejor parar. Aunque sí, eso iba a tener consecuencias enormemente malas para mucha gente, incluidas las mujeres de Afganistán. Este creo que es un caso en el que hicimos lo correcto en el sentido de que era lo menos malo, aunque podríamos haberlo hecho de mejor manera. Bueno, y está en la mente de muchos latinoamericanos, nuestro sistema político en Estados Unidos hace que sea muy difícil que un tercer partido se presente a las elecciones generales. En México, el PRI mantuvo el poder ininterrumpido en el país durante 71 años, ganando todas las elecciones. En Estados Unidos, desde 1840, hace más de 180 años, 2 partidos políticos han ganado todas las elecciones. ¿Somos el doble de buenos que México o el doble de malos? Es una buena pregunta. En realidad, no creo que haya una respuesta sencilla, porque es posible que haya un número relativamente limitado de partidos y que siga habiendo las cosas buenas que nos gustan de la democracia, es decir, variedad de voces, variedad de alternativas, un debate genuino y libre y todo eso. Pero puede quedar relegado a los debates internos de un partido. Pero eso es en realidad una especie de visión ideal de lo que podrían ser los partidos, sobre todo si nos fijamos en la estructura interna de los partidos demócrata o republicano. Creo que se trata de un ámbito en el que los pequeños detalles importan mucho y como conozco poco la historia política de México, no estoy en condiciones de decir realmente qué sería mejor. Pero sí creo que en general, mientras más sea posible que la gente tenga una amplia variedad de alternativas en su política, mejor será la discusión política. Y creo que lo estamos viendo ahora en los debates internos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y mi conjetura, aunque por supuesto no soy en absoluto un experto, es que probablemente hay un factor muy similar sucediendo en las discusiones internas del PRI, que las formas en que se establecen los partidos pueden hacer más difícil que haya un desacuerdo genuino y abierto entre los agentes políticos. Bueno, y aquí le pregunto algo, la división entre moralidad personal y pública para los políticos siempre ha sido polémica. ¿Deberían separarse las acciones morales personales de un político de sus decisiones y desempeños públicos? Una vez más, tendré que ofrecer la clásica respuesta del filósofo. Depende de lo que se entienda por moralidad.
A veces, cuando hablamos de moralidad, nos referimos en última instancia a cosas como la sexualidad o la toma de decisiones privadas en torno a la religión y otras cosas que, de hecho, hay buenas razones para considerar asuntos privados. Hay una razón por la que cuando vas a operarte del corazón no le preguntas a tu médico por su vida sexual. No es relevante. Si son buenos en su trabajo, son buenos en su trabajo. Pero la diferencia en política es que a veces la moralidad aparentemente personal de alguien puede afectar a su capacidad para hacer el trabajo. Así que si digamos que Donald Trump ha estado mintiendo constantemente sobre su situación financiera o ha estado involucrado en actos depredadores o violentos hacia las mujeres, entonces eso podría ser tomado por algunas personas como relevante para la forma en que trataría el dinero o cómo trataría a las mujeres cuando esté en el cargo. Y esa es la diferencia entre ese caso y el del cardiocirujano. Pero creo que nos apresuramos a pensar que porque alguien es una figura pública, todo lo que hace es relevante para nuestra evaluación de ellos. Cuando John F. Kennedy estaba en la Casa Blanca, se involucró en un momento de travesuras sexuales que la prensa no cubrió. Y creo que fue probablemente una buena decisión, porque eso era asunto suyo y de su esposa, pero no nuestro. Así que es una línea muy delgada para determinar si la moralidad privada de alguien es relevante, y en parte depende de si esa moralidad privada nos da alguna información sobre lo que es probable que hagan en el cargo. Gracias. La crisis de migración y refugiados ha estado en primera línea en los últimos 10 a 15 años. Los movimientos masivos de personas que huyen de conflictos como la guerra civil de Siria o que simplemente buscan mejores oportunidades económicas cruzando la frontera sur de Estados Unidos, presentan desafíos morales sobre las fronteras, las responsabilidades nacionales y los derechos humanos. Sus pensamientos, por favor. Esta es una de esas cuestiones en las que creo que todavía estamos en la fase inicial de averiguar cómo pensar siquiera en la ética. Hay un número significativo de personas en Estados Unidos que están a favor de las fronteras abiertas, que quieren que no haya restricciones a la migración, y un número igual que quiere que haya una frontera absoluta a toda la migración. Hemos estado pensando en el muro de Donald Trump, o incluso creo que Herman Cain propuso un foso de caimanes entre Estados Unidos y México, y entonces nos preguntamos cómo empezar siquiera a pensar en esta cuestión. Tienes que empezar con la pregunta de por qué se nos permitió decirle a alguien que es un migrante pacífico que quiere venir a un nuevo lugar que no puede. Y ahí creo que hay muchas cosas diferentes que la gente ha intentado decir. La gente ha hablado de la importancia de la identidad nacional o de la confianza social y señalan a países como, por ejemplo, Japón, que mantiene una gran confianza social y unidad social, en parte porque no deja entrar a nadie de afuera. Pero luego hay que enfrentarse al hecho de que países como Estados Unidos y creo que México, que son comunidades sociales multiétnicas, plurilingües y muy complicadas, no está claro que se les permita utilizar esa excusa. Así que, por desgracia, tengo muchas cosas que podrían decir sobre cuestiones menores, pero creo que una cosa que haya que decir es que cada vez más la migración se ha convertido en una especie de caso de prueba para todo tipo de otras cuestiones en la política. Así que cuando Donald Trump ataca a México y dice los protegeré de ellos, no está hablando solo de México, está hablando de raza, está hablando de idioma, está hablando de lo desconocido. Se ha hecho poderoso diciendo a la gente que tiene miedo del cambio lingüístico o demográfico. Los protegeré de lo nuevo, ustedes seguirán a cargo. Y aunque imagino que hay casos en los que se puede decir eso y no estar diciendo nada malo, en la mayoría de los casos decir eso es algo malo porque indica algo muy cercano al racismo en el corazón de nuestra política. Así que soy muy ambivalente sobre muchas de las políticas actuales en materia de inmigración, pero creo que la forma en que hablamos de la migración en la mayoría de los países a los que intentan llegar los migrantes suele estar infectada de algo muy parecido al racismo.
Muchísimas gracias. Y en los últimos minutos que quedan, le preguntaré sobre las sanciones de Estados Unidos contra otros países. Lo que se me viene a la mente son Corea del Norte, Siria, Rusia, además de Cuba, que ha estado en nuestra lista de embargo durante muchos años, y Venezuela, a la que se le impusieron restricciones económicas para que su gobierno colapsase. Entonces, ¿cuál es el argumento moral de una nación poderosa que inflige dolor a los ah, ciudadanos comunes, incluso más que a los líderes que toman las decisiones? Lo último que ha dicho es que estas sanciones afectan más a la gente corriente que a los políticos. Creo que ese es el meollo del problema. Para mí hay dos cuestiones éticas. Una ¿es correcto que un país como Estados Unidos intente cambiar a otros países? Y la segunda es, si estamos en lo cierto, ¿es esta la forma en que se nos permite hacerlo? La primera pregunta creo es realmente interesante porque normalmente los países tienen una especie de principio de tolerancia entre sí. Digamos, Estados Unidos y Suecia. Suecia es mucho más liberal, Estados Unidos es mucho más conservador. Pero cada uno le dice al otro, tú puedes ser lo que quieres ser, ese es asunto tuyo. Pero Estados Unidos, con algunos países, especialmente los que, en su opinión, corren peligro de acercarse al comunismo, dijo que no. Y entonces se plantea la cuestión de si existe o no un derecho ético a intentar impedir que otros países vayan demasiado lejos por ese camino. Mi opinión es que esto representa más una especie de nueva forma de imperialismo que una buena declaración moral. Pero la segunda cuestión es si, de hecho, se nos permitiera influir en otros países. ¿Es esta la forma en que deberíamos hacerlo y tomar algo como Corea del Norte, que creo que probablemente no es en realidad una forma muy respetable de gobierno allí? Se parece mucho menos a un gobierno y mucho más a una red de crimen organizado en la que el partido tiene el control sobre todos los aspectos de la vida de las personas. Pero incluso allí, las sanciones no afectan a las clases dirigenciales. Una persona se ha referido a nosotros como un arma de destrucción masiva a cámara lenta porque provocan la muerte de niños por desnutrición. Solo que no tenemos que ver explosiones ni cuerpos despedazados. Funciona de forma mucho más silenciosa a lo largo del tiempo. Yo diría que incluso si hay casos en los que tenemos razón al presionar a otros países para que pongan fin a sus prácticas, como creo que podríamos hacer con Corea del Norte, no está claro que este método sea eficaz o moralmente legítimo porque perjudica a las personas que ya están siendo perjudicadas y no está claro que siempre sea un modo por el que realmente seamos capaces de conseguir que las cosas se hagan. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Estoy seguro que sus clases están llenas de argumentación y son bastante animadas. Gracias por invitarme, ha sido estupendo.